Continuando con el tema de referencias con nombres, y después de haber creado los nombres en los ejercicios anteriores, vamos a implementar estos en la planilla que tenemos como ejemplo. Para calcular el subtotal, no utilizando las referencias relativas C6 multiplicado por D6, sino los nombres, vamos a hacer lo siguiente. Me ubico donde quiero el resultado, toda fórmula comienza con igual, y así como leo la fórmula puedo construirla, cantidad por valor unitario. Comienzo a escribir cantidad, aparece el nombre del rango, lo tomo con doble clic o lo busco con las direccionales del teclado y lo introduzco con la tecla tabulador. Multiplicado por, comienzo a escribir valor, aparece todo lo que empieza por BA en el Excel, funciones incorporadas, nombres creados, busco el nombre que necesito, valor unitario, y lo tomo con la tecla tabulador o haciendo doble clic. Cantidad por valor, de manera relativa porque son nombres de rangos. Confirmo, el Excel acá me ha calculado cantidad por valor en la fila 6, pero también en la fila 9 cantidad por valor de manera relativa, es decir, los datos de su propia fila. Si en una fórmula o función utilizo el nombre de un rango, el Excel lo toma por defecto relativo. Si en una fórmula de Excel tomo el nombre de una celda, el Excel por defecto la toma como absoluta, es decir, ella misma entra a calcularse en las demás celdas. Calculemos, por ejemplo, el valor del descuento, que es igual al subtotal. También para invocar los nombres que tenemos creados, en el momento de estar escribiendo la fórmula o función, podemos presionar desde el teclado la tecla marcada como F3 y aparece el cuadro de nombres para pegarlos en las fórmulas o funciones. Buscas el nombre que necesitas y le haces doble clic o clic y aceptar. Por ejemplo, requiero el nombre subtotal, doble clic, multiplicado, F3, sale el cuadro de nombres por la celda que se llama descuento, aceptar. Cada uno de los datos de este rango multiplicado por esta referencia absoluta llamada descuento. Confirmo y se han calculado los valores de descuentos. El total antes de IVA es el subtotal menos el descuento. Vamos a escribirlo. Igual F3 subtotal menos valor del descuento. Valor del descuento. Coincide con la columna porque los creamos desde la selección, es decir, estos rangos tienen como nombres lo que tienen en su fila superior. Crear desde la selección, que lo vimos en el tema anterior. Confirmo o enter. Ahora vamos a calcular el valor del IVA, que es el total antes de IVA multiplicado por el porcentaje del IVA. Toda fórmula comienza con igual. F3 me trae el cuadro de nombres, total antes de IVA, aceptar, multiplicado por el porcentaje del IVA. Este cuadro es interesante cuando no recuerdo bien cuál es el nombre que le puse a la celda. Si lo recuerdo, lo puedo empezar a escribir. Confirmamos acá y tenemos el valor del IVA para cada uno de los datos. Ahora el valor neto, que sería igual a el total antes de IVA, no con referencias relativas, sino con las referencias con nombres, el total antes de IVA más el valor del IVA.
de manera relativa porque son dos rangos. Vamos a estandarizar el formato de los números con formato de miles sin decimales y tenemos la planilla completa. Si una persona hace clic en uno de estos datos calculados, la fórmula es muy clara. Por ejemplo, esta fórmula es el total antes de IVA por el porcentaje del IVA. Como ejemplo y para terminar, veremos en la hoja número 2 que hemos creado un cuadro de consulta de información para estos datos. Tal vez recuerdes que en el tema anterior creamos un nombre para toda la lista de datos. Se llama datos. Vamos a modificar ese nombre para que nos sea más claro, recordando que en la barra de fórmula tenemos el administrador de nombres. Busquemos el nombre que se llama datos, verifiquemos a qué datos hace referencia, a toda la lista, no importa lo extensa que sea, y vamos a modificar su nombre. Vamos a ponerla, por ejemplo, mis datos, aceptar, para diferenciarla del menú, etc. Verificamos, está correcto, cerramos. En la hoja número 2 vamos a implementar la función buscar v para buscar el código que introduzcan acá, que debe ser uno de estos códigos, y vamos a traernos como resultado el nombre del producto de la columna 1 y vamos a traernos el valor neto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la columna número 9. Me ubico donde quiero el resultado. Toda fórmula o función empieza con el signo igual. La función se llama buscar v. El primer argumento es el valor buscado, será el que digiten en la celda D3, clic para que el Excel capture su referencia, punto y coma o coma según el separador de lista de su computador, como esté configurado desde Windows. Y el segundo argumento es la matriz de datos. Si yo no tuviera un nombre creado, me tocaría venir a la celda y seleccionar desde la primera celda hasta la última, así fuera una lista muy extensa, miles o cientos y miles de registros, y regresar a la función. Ahora bien, como lo que tenemos es un nombre, yo no tengo que seleccionar toda la lista de datos para mi segundo argumento, que es la matriz. Simplemente invoco el cuadro de nombres y tomo el nombre de toda la planilla de mis datos. Ya sabemos que este nombre hace referencia a toda la tabla o lista de datos. Punto y coma, el primer indicador de columna es el 2, que son los nombres de los productos. Punto y coma, y queremos una búsqueda exacta para evitar que si no encuentra el código que le digitemos, no nos traiga un valor aproximado, sino un mensaje indicando que no se ha definido ese dato en la hoja de cálculo. En este momento no se ha definido este código en la hoja de cálculo porque no lo hemos digitado. Si digitamos un código válido, por ejemplo 1020, él me dice que es el producto B, 1040, el producto D, 1040 el producto D, 1020 el producto B. Ahora hagamos lo mismo para el precio, que es la columna número 9. Igual, toda función empieza con igual. El nombre de la función es buscar v. El valor buscado va a ser el código que esté en esta celda. Punto y coma. La matriz de datos la puedo empezar a escribir. Ahora la saqué con el cuadro de pegar nombres. Se llama mis datos. Le doy tabulador, punto y coma, el indicador de columna es el 9, que es la columna de los valores netos, y una búsqueda exacta para que cuando no encuentre el código no me traiga un valor aproximado, sino un mensaje indicándomelo. Enter.
Si cambio acá el código 1010, me dice que es el producto A y el neto son 115,430. Producto A, 115,430. Consultemos el E, nos debe dar 161,602. El código es el 1050. 1050. Esta es una buena utilidad para trabajar con nombres, en este caso un nombre que hace referencia a absolutamente toda la lista de mis datos, por extensa que fuera. Hasta pronto.